Este fanfic no es mío, es de Legaki 247. En la descripción les dejo el link de la historia. Inspirado demoníacamente desde cero. Legado 247. Resumen. Natsuki Subaru, un niño de 7 años, despierta en otro mundo, en medio de la nada. Antes con sus padres, ahora solo, sin nadie en quien confiar. ¿Es humano? ¿Es un Oni? ¿Es ambas cosas? ¿O quizás ninguna? Él no entiende lo que está pasando. Su mente joven e ingenua no puede comprenderlo. Aún así, la incapacidad de comprender no le impedirá proteger a quienes ama, incluso a costa de su cordura. En una aldea llena de Oni que desprecian a los débiles y adoran a los fuertes. ¿Cómo le irá? En resumen, Oni Subaru llega 10 años antes de lo previsto. Se une a la aldea oculta de Oni donde viven Ren y Ram. Arco 1, en curso. Capítulo 1, notas. Inspirado en Sobreviviendo la vida en un mundo de fantasía desde cero por Legaki 247. Nueva historia. Las actualizaciones serán más lentas que las de Supervivencia, ya que hay otras historias en las que quiero trabajar. Sin nada más que decir, comencemos a escribir. XXX igual personaje hablando, XXX inclinado igual personaje pensando, descargo de responsabilidad. No soy propietario de Cero. Todos los derechos pertenecen a Takei Nagatsuki. Este es un fanfiction. Ver el final de la obra para más notas. Capítulo 1. El comienzo. Texto del capítulo. Natsuki Subaru era el nombre de un niño de 7 años con una imaginación y una energía desbordantes que parecían rivalizar con el mismísimo sol. Acababa de llegar a casa después de pasar toda la tarde jugando a la mancha, al escondite y a otros juegos con su grupo de amigos del barrio. Con los zapatos desgastados y el cabello despeinado por la excitación del día, empujó la puerta principal con la fuerza que solo un niño podría reunir. Subaru, estoy en casa. Gritó en voz alta, su voz resonó por el pasillo con un tono alegre, aunque un poco cansado por las aventuras del día. Desde la cocina, el sonido del agua corriendo continuó un instante antes de que una voz respondiera. Pertenecía a una mujer llamada Natsuki Naoko, su madre. Era una mujer de fuerza serena y mirada aguda y observadora, ojos que Subaru había heredado. En ese momento, ella estaba parada frente al fregadero, con las manos ocupadas fregando el último plato de la preparación de la cena. Se detuvo solo para secarse las manos con una toalla cercana y giró ligeramente la cabeza. Naoko, ¿te divertiste hoy? Preguntó con un tono suave y divertido, ya anticipando la respuesta de su hijo manchado de tierra. Sin decir palabra, Subaru se dejó caer dramáticamente en el sofá de la sala de estar, con sus extremidades extendidas como si acabara de regresar de una batalla. Ah, eso se siente bien, murmuró contra un cojín, y luego agregó, con una voz llena de satisfacción somnolienta, Subaru. Sí, fue increíble. Naoko se giró por completo y sus ojos recorrieron al niño, notando el estado de su ropa y las huellas embarradas que se veían desde la entrada. Se acercó en silencio, con pasos casi demasiado ligeros para notarlo, y colocó suavemente una mano sobre el hombro de Subaru. El chico, al percibir su presencia, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Los suyos, abiertos e inocentes, los de ella, tranquilos pero conscientes. Ella le dedicó una sonrisa. Era dulce, casi desconcertante. Una sonrisa de madre, pero demasiado inocente como para no causar problemas. Subaru. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó, su voz ahora con un matiz de cautelosa curiosidad mientras se sentaba ligeramente. Sin decir palabra, Naoko señaló primero sus pantalones sucios, luego las manchas de suciedad muy visibles que había dejado en los cojines del sofá. Subaru parpadeó. Lentamente, siguió la dirección de su dedo, con la mirada fija en el camino de destrucción que, sin saberlo, había traído a la casa. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó boquiabierto al comprender el peso de su error. El sofá. El sofá blanco. A sus espaldas, prácticamente podía sentir la intensidad de la mirada de su madre, clavándose en su nuca como un láser. Desesperado, se dio la vuelta y exclamó: Subaru, espera. Mamá, puedo explicarlo. Fue un error. Su voz, repentinamente llena de energía nuevamente, se elevó de tono mientras se esforzaba por arreglar la situación solo con palabras.
Él la miró, su rostro era una mezcla de culpa y pánico, esperando algo de misericordia. Pero Naoko, ahora con los brazos cruzados y una ceja arqueada ligeramente, no se conmovió por su repentino cambio de tono o sus ojos suplicantes. Naoko. Subaru, mi pequeño bebé, ¿qué te dije específicamente que hicieras cuando llegaste a casa después de jugar? Subaru. Lo siento. No lo decía en serio. Te prometo que lo haré la próxima vez. De verdad. Naoko suspiró audiblemente, un sonido exagerado que lo decía todo. Con deliberada lentitud, comenzó a remangarse las mangas, una a la vez, con la mirada fija en su hijo. Sus movimientos eran teatrales, como los de una villana de película preparándose para un enfrentamiento. Naoko, qué raro. ¿No es eso mismo lo que dijiste las últimas 20 veces? Su expresión se tensó, su boca se curvó en un puchero fingido antes de adoptar una expresión más intimidante. Frunció el ceño y su mirada se oscureció, irradiando una amenaza fingida. Subaru tragó saliva con dificultad, encogiéndose visiblemente en el sofá, como si intentara desaparecer entre los cojines. Desesperado, esbozó una sonrisa temblorosa y se encogió de hombros. Subaru. No lo recuerdo, debes estar imaginando cosas, jaja, la distracción momentánea podría haber funcionado, si no hubiera sido tan mal ejecutada. En lugar de despistarse, Naoko ladeó la cabeza y soltó una risita nerviosa. De esas que dejaban a Subaru paralizado. Naoko. Vaya, ¿insinúas que tu querida madre está delirando? Ay, vaya acusación tan atrevida para alguien en una situación tan precaria. Subaru se estremeció. Se dio cuenta demasiado tarde de que solo había avivado las llamas. Su sonrisa ahora era de esas que decían, no saldrás vivo de esta. Se tensó, sabiendo que la tormenta era inevitable. Aún así, como un valiente guerrero que enfrenta su destino, hizo un último intento. Subaru. Por favor, sea amable conmigo, suplicó, con los ojos abiertos y suplicantes. Pero era demasiado tarde. Su destino estaba sellado. Esas fueron las últimas palabras de Subaru antes de que se desarrollara ante él lo que él llamaba con tristeza una escena cinemática imperdible, un término que usaba de sus amados videojuegos. Y en ese momento, supo, ningún código de trucos ni archivo guardado lo sacaría de esta. Tras toda esa dura experiencia, llena de súplicas, disculpas exageradas y el tipo de castigo teatral que solo una madre podría infligir, Subaru fue arrastrado por la nuca hasta el baño. No había lugar para la negociación. Naoko le había dejado claro que un baño no era negociable, sobre todo después de que él hubiera dejado rastros de suciedad y barro por todos sus impecables pisos y muebles. Ahora, sentado en una posición incómoda, completamente desnudo dentro de la bañera, Subaru dejó que el agua tibia fluyera suavemente desde el cabezal de la ducha, cayendo en cascada sobre su cabeza como una cascada en miniatura. Le empapó el pelo negro azabache, pegándoselo a mechones a la frente. El suave silbido del agua era el único sonido en el baño húmedo, salvo sus ocasionales gruñidos. Subaru. Dios mío. Le pedí que fuera indulgente conmigo. Definitivamente no lo fue, murmuró con un suspiro dramático. Se giró ligeramente y vislumbró la parte baja de su espalda, donde unas tenues marcas rojas resaltaban sobre su piel pálida. Pero fueron sus nalgas las que sufrieron el peso de la justicia, teñidas de un carmesí brillante por la anterior disciplina. Con una mueca, extendió la mano hacia atrás con vacilación y la presionó sobre la zona dolorida. Subaru. ¡Ay! 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 Gritó con un tono agudo que no le hacía ningún favor a su dignidad. El sonido resonó en las paredes de azulejos. Subaru. Duele. Duele muchísimo. Rápidamente apartó la mano, acunándola como si su propia piel lo hubiera traicionado. Subaru. Ella es un monstruo, no, peor aún, es el jefe final. Murmuró dramáticamente, desplomándose aún más en la bañera. De repente, la voz de Naoko se escuchó desde el otro lado de la puerta del baño, con un tono despreocupado pero claramente divertido. La forma en que alargó las palabras sugería que era muy consciente de las reacciones exageradas de su hijo. Naoko. Subaru, acabo de escucharte decir algo ahí. Todo el cuerpo de Subaru se estremeció como si le hubieran vertido encima un cubo de agua helada.
Se incorporó de golpe, derramando el agua por el borde de la bañera en pequeñas olas. El pánico se reflejó en sus ojos como si hubiera estado atrapado en medio de un ritual prohibido. Subaru. No. No, no, no. Claro que no. No decía nada. Solo, me estaba lavando el pelo muy ruidosamente. Su voz se quebró al intentar mantener el tono firme, pero el tono agudo delataba sus nervios. Se aferró al cabezal de la ducha como si fuera un salvavidas, mirando hacia la puerta como si fuera a abrirse de repente. Se hundió rápidamente en el agua, con la esperanza de ocultar de alguna manera tanto su vergüenza como el escozor que aún le invadía el trasero. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba, temiendo el sonido de pasos acercándose. Por suerte, solo oyó una suave risa al otro lado de la puerta. Un sonido burlón y cómplice. Naoko. De acuerdo, si tú lo dices, solo no invoques a ningún señor oscuro ahí. La cena estará lista pronto. Subaru. No pienso cagar en la bañera. Ya no soy un bebé. Dijo Subaru, claramente acostumbrado a las travesuras de su madre. Se pasó una mano por la cara y respiró hondo. Sus hombros se hundieron aliviados. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. El vapor se espesó y se enroscó alrededor de su pequeño cuerpo mientras él continuaba enfurruñado y gimiendo. Su imaginación ya estaba convirtiendo este baño doméstico en las consecuencias de una batalla épica. Sentado a la mesa, Subaru movía las piernas con ansiedad bajo la superficie de madera mientras esperaba que Naoko terminara de preparar la cena. El aroma a sopa de miso, pescado a la parrilla y algo dulce que no lograba identificar atormentaba sus sentidos, pero su atención estaba dividida. Tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre la mesa, con la mirada fija en la cocina. La impaciencia casi le vibraba, y no era el hambre lo que lo ponía tan nervioso. Subaru. Mamá. ¿Cuánto falta? Me muero de hambre. Gritó, aunque solo lo decía en serio. Lo que realmente quería era terminar de comer para poder saltar directamente a su nuevo y favorito juego, el que lo había obsesionado desde el momento en que abrió la caja. Naoko, todavía ocupada en la cocina, no perdió el ritmo. Naoko, ¿por qué? ¿Tienes prisa o algo así? Respondió ella, su tono sospechosamente tranquilo. Subaru se inclinó hacia adelante dramáticamente, como si cada segundo fuera un reloj de fatalidad que corría. Subaru. ¿Sí? Cada segundo que paso aquí sin hacer nada, mis amigos se están haciendo más fuertes y subiendo de nivel sin mí. Tengo que subirme o me quedaré atrás y seré débil para siempre. Se agarró el pecho como si la idea le doliera físicamente y se desplomó sobre la mesa, dejando escapar un largo gemido. Subaru. ¿Sabes cuánta ex me estoy perdiendo ahora mismo? Se quejó, claramente más angustiado por las estadísticas virtuales que por la cena. Naoko. Sabes, cariño, qué bien que te diviertas con tus amigos, pero no olvides que el mundo real sigue existiendo. No somos solo PNJ que visitas entre misiones. Ella se rió suavemente y le guiñó un ojo juguetón antes de volver su atención a la estufa. Naoko, la hora de cenar es para que todos estemos juntos. No es una misión secundaria que se completa a toda prisa para volver a la historia principal, ¿de acuerdo? Añadió con una sonrisita, claramente tomando prestado su propio lenguaje de jugador para dejar en claro su punto. Subaru. Vaya. ¿Por qué el héroe siempre llega tarde? Murmuró Subaru débilmente, hundiéndose aún más en su asiento mientras sus dedos tamborileaban con más fuerza contra el borde de la mesa. Miró con anhelo el reloj, esperando que de alguna manera avanzara. Pero las manecillas avanzaban lenta e implacablemente. Subaru. Es como si esperara a propósito solo para crear suspenso, como en esas películas dramáticas, añadió, poniendo los ojos en blanco y suspirando de nuevo, más pesado esta vez. Naoko. De verdad, eres igualito a él, dijo, mirándolo por encima del hombro con una sonrisa cómplice. Su voz denotaba un cariño que suavizaba el tono burlón de sus palabras. Subaru se irguió un poco al oír eso. A pesar de su impaciencia, esas palabras le resultaron diferentes. Infló un poco el pecho y no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa de orgullo. Siempre había visto a su padre como alguien excepcional. Un verdadero héroe en todos los sentidos. Valiente, confiable y un poco misterioso.
Cada vez que alguien, especialmente su madre, decía que le recordaba a su padre, sentía una profunda calidez en el pecho que no sabía cómo explicar, pero que aún así amaba profundamente. Subaru. Bueno, soy el hijo de un héroe, después de todo, murmuró en voz baja, sonriendo ahora con un poco más de energía. Y como en uno de esos momentos dramáticos clásicos de película, justo cuando Subaru estaba a mitad de frase, la puerta principal se abrió lentamente con un crujido. Una tenue ráfaga de aire nocturno entró con ella, haciendo crujir el felpudo y enviando un ligero escalofrío por el pasillo. El sonido de la puerta resonó levemente por la casa, indicando una presencia que Subaru reconoció al instante. Allí, recortado en la puerta con los últimos rayos de sol a sus espaldas, se encontraba Natsuki Kenichi, el padre de Subaru y esposo de Naoko. Era alto, de hombros anchos y vestía un abrigo largo que le daba la apariencia de un héroe errante que regresaba de una gran aventura. Los ojos de Subaru se iluminaron al verlo. Había algo en la llegada de Kenichi que siempre parecía un momento culminante, como si todo volviera a la normalidad ahora que él estaba allí. Subaru. Papá. Gritó emocionado. Naoko. Bienvenida a casa, querida. Kenichi le dedicó a su hijo una sonrisa amable al entrar, cerrando la puerta con un suave clic. Fue un momento de película hecho realidad, y Subaru fue el niño deslumbrado que reencontró a su ídolo. Kenichi. ¿Estabas hablando de mí? Preguntó, levantando una ceja con una leve sonrisa mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba cuidadosamente junto a la puerta. Naoko. Tienes toda la razón, como siempre. Ella dio un paso adelante con una sonrisa de bienvenida y luego hizo un gesto hacia la mesa del comedor. Naoko. Vamos, la cena está lista y todos estábamos esperando que nos honraras con tu heroica presencia. Ella le dio un codazo juguetón en el hombro. Naoko. Subaru estaba prácticamente listo para lanzar una misión de rescate para encontrarte. Subaru. Mamá. No dije eso. Protestó Subaru, con las mejillas sonrojándose mientras miraba nervioso a su padre. Naoko. ¿En serio? Juraría haber oído algo así, dijo con un brillo travieso en los ojos y una voz cargada de burla juguetona. Definitivamente no había olvidado lo que Subaru había dicho antes, y ahora se estaba divirtiendo demasiado viéndolo retorcerse. Subaru. No puedes hacerme esto, dijo, con frustración burbujeando en su voz mientras se movía nerviosamente en su asiento, tratando de evitar las miradas de ambos. Naoko. Sí que puedo. ¿Y sabes por qué? Porque soy tu madre, respondió con naturalidad, ampliando su sonrisa al tiempo que soltaba una risa cálida y triunfal. Kenichi, que acababa de colgar su abrigo y fregar, se acercó y se sentó a la mesa donde ya estaban su esposa y su hijo. Al enterarse del final de su conversación, rió con ganas, incapaz de resistir la alegría contagiosa que irradiaban. La frustración de Subaru estaba a punto de estallar, y la sensación crecía en su interior a cada segundo que pasaba. Sus mejillas estaban sonrojadas, casi como si el calor de su irritación se derramara en su rostro. Estaba al borde del abismo, intentando desesperadamente contener la tormenta de emociones que bullía en su interior. Justo cuando Subaru pensó que no podía soportarlo más, la voz de su madre lo llamó, firme y tranquila, cortando la tensión como una suave brisa. Naoko. Subaru. Subaru. ¿Qué pasa? Respondió, su voz estaba cargada de fastidio y una profunda e incómoda mezcla de vergüenza que hizo que sus palabras salieran más duras de lo que pretendía. Naoko. Te amamos mucho. Las palabras, por sencillas que fueran, impactaron a Subaru como una tonelada de ladrillos. El corazón le dio un vuelco y, a pesar del calor en su rostro, sintió una extraña calidez que lo recorría. Sabía que sus padres lo amaban, pero oírlo tan directamente siempre lo conmovía de maneras inexplicables. Kenichi, quien hasta entonces había estado comiendo en silencio, miró a Subaru. Su mirada se suavizó y asintió levemente, comprensivo, con un apoyo silencioso más significativo que cualquier palabra. Volvió a su comida, con su silenciosa presencia como una constante reconfortante en el fondo. El rostro de Subaru, ya un poco rojo, se tiñó aún más mientras permanecía paralizado por un instante. La combinación de vergüenza y la abrumadora calidez de ser amado le oprimía el pecho.
Sabía que debía decir algo, corresponderles, decirles que también los amaba, pero su orgullo se lo impedía. Sentía un nudo en la garganta y no le salían las palabras. Quería decirlo más que nada, pero no se atrevía a hablar en voz alta. Así que, en lugar de eso, se sentó allí, absorbiendo su bondad y aceptando en silencio sus palabras, sintiendo el peso y el consuelo de su amor envolviéndolo. Inhaló rápidamente su comida con una urgencia que sorprendió incluso a su madre, apenas masticando antes de alejarse de la mesa. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera al empujarla hacia atrás. El ruido resonó por toda la habitación. Con un rápido saludo y un gracias por la cena murmurado, corrió por el pasillo. Su madre, de pie en la puerta de la cocina con una suave sonrisa, lo llamó. Naoko, cuídate. Pero Subaru no se dio la vuelta ni respondió. Simplemente desapareció por el pasillo, en la seguridad de su habitación. No lo sabía en ese momento, pero esa decisión, no decir nada, huir tan rápido, lo acompañaría más tiempo del que esperaba. Llegaría a arrepentirse de no haberse dado la vuelta, de no haber dicho nada. Dentro de su habitación, el espacio que le servía de santuario y de paisaje onírico, las estanterías rebosaban de coloridas figuras de anime, ordenadas con cariño y desempolvadas con esmero. Pósteres de series de acción y paisajes cósmicos cubrían casi cada centímetro de la pared. Montones de novelas y mangas se apilaban junto a su cama, y una consola de videojuegos parpadeaba suavemente desde su lugar de descanso bajo el televisor. Su escritorio, desordenado pero claramente querido, estaba cubierto de libros sobre las estrellas, su tema favorito. La habitación resplandecía con su personalidad, reflejo de un niño cuya imaginación se extendía mucho más allá del cielo. Pero nada de eso importaba. En este momento Natsuki Subaru solo estaba concentrado en una cosa y solo una cosa: su juego favorito. Lo había recibido de un remitente desconocido. Sus padres lo habían encontrado hacía unas semanas en el porche. Fue enviado específicamente a Natsuki Subaru. Sin embargo, el remitente tenía el nombre tachado, lo que impedía saber quién lo había enviado. Las únicas letras visibles eran un simple T, L, no bastó para encontrar el remitente. Sin embargo, al reconocer el juego, Subaru supuso que habían sido sus amigos quienes se lo habían enviado en secreto y que no pensaban decir la verdad. Encendió su consola listo para jugar. Era un juego Morg. Un juego de mundo abierto donde elegías tu raza y te aventurabas por el mundo. Podías convertirte en un aventurero y ganar dinero y experiencia matando monstruos. O simplemente podías jugar a roles. Había cientos de razas diferentes, solo podías elegir una y esa sería la que tendrías por el resto de tu experiencia. La mayoría de los jugadores, al igual que sus amigos, eligieron razas relacionadas con los dragonantes. Al fin y al cabo, el dragón es la criatura más poderosa de los juegos. Y sus razas también lo serían. Sin embargo, Subaru era diferente. Había elegido una de las razas menos elegidas del juego, la raza Oni. Subaru. ¡Qué genial! Subaru dijo que, al ver a su personaje en el juego, lo único que lo diferenciaba de la raza humana era que podía sacar dos cuernos negros intensos. Tenían lo que parecían sombras alrededor de los cuernos como efecto visual y brillaban con un matiz de luz negra anaranjada. También habría elegido la raza elfa si no fuera por el hecho de que todavía estaba en producción y no estaba disponible en ese momento. Y así Natsuki Subaru pasaría el resto de su tiempo jugando hasta que el sueño lo venciera. El canto de los pájaros llenaba el aire, combinado con el sutil susurro de las hojas de los árboles meciéndose con la brisa. Los suaves rayos de sol se filtraban a través del dosel, calentándole el rostro. Natsuki Subaru dormía profundamente, respirando tranquila y acompasada. Parecía tranquilo, sin que el mundo lo perturbara. Al comenzar a moverse, Natsuki Subaru gimió suavemente, pero se negaba obstinadamente a abrir los ojos. Se levantó la manga y se la cubrió con la cara para bloquear el brillo que le rozaba los párpados. Si su alarma aún no había sonado, significaba que aún le quedaban unos minutos preciosos para disfrutar de la comodidad del sueño. En algún lugar de sus pensamientos somnolientos, se preguntó dónde había ido a parar su manta, la misma que siempre usaba mientras jugaba hasta altas horas de la noche.
Supuso que se la había quitado de la cabeza en algún momento y extendió el brazo perezosamente para recuperarla. Su mano rozó algo y sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de él. Pero en lugar de la tela suave que esperaba, el objeto era inflexible, áspero y frío. Sólido como una roca. Subaru frunció el ceño, confundido. Aún aturdido, entreabrió los ojos, solo para ser asaltado por una intensa luz natural. Entrecerrando los ojos, lo intentó de nuevo, parpadeando varias veces para adaptarse a la luminosidad. Finalmente, su visión se aclaró lo suficiente como para poder ver el objeto que había agarrado. Y, efectivamente, en su mano había una roca de verdad. Irregular y gris, con pequeñas manchas de musgo adheridas a su superficie. Subaru. ¿Qué? ¿Por qué habría una piedra dentro de su habitación? Ese pensamiento resonó brevemente en su mente antes de ser interrumpido abruptamente. Se incorporó, levantando la mirada lentamente. La vista lo dejó sin palabras. Árboles imponentes se extendían interminablemente en todas direcciones, con sus gruesos troncos envueltos en enredaderas y sus ramas formando un vasto techo verde. Rayos de sol se filtraban entre las hojas, iluminando la maleza con un tono dorado. Helechos y arbustos cubrían el suelo del bosque, y a lo lejos, podía oír el canto de pájaros desconocidos. Era un bosque denso y vibrante, rebosante de vida, completamente ajeno a su dormitorio. Ya no estaba en su habitación. Y no sabía cómo había llegado allí. Y frente a la escena que se presentaba ante él, Subaru solo pudo murmurar el único sonido usado universalmente